A Contramano. Estamos en contacto con el doctor León Piasek, integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y representante legal de entidades gremiales, como el CIPREVA en su momento. ¿Cómo estás, León? Simón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Sabés que a nosotros el derecho nos interesa mucho. En este año de pandemia el teletrabajo estuvo a la orden del día y siempre nosotros tenemos la sospecha de que cualquier nueva ley, nueva reglamentación de ley va a ser para mal. Sea real o no nuestra sospecha, nos interesa mucho que nos argumentes el por qué. ¿Es así como nosotros lo pensamos? Se reglamentó hace poquito la ley de teletrabajo. ¿Cómo resulta en función de la ley que estaba antes? Sí, a veces uno sospecha cuando la reglamentación es demasiado extensa, muy detallada. Y en esta ocasión, primero, la demora fue muy extraña. Se demoró 6 meses en reglamentar una ley que me parece que es muy importante. Así surgió en el debate en diputados. Esa es la primera impresión. Se demoró mucho. La ley originalmente salió para regular todas las tareas que se hagan en forma remota, por eso le pusieron el nombre teletrabajo, que es un nombre que se conoce en el mundo, para aquellos trabajadores que no realizan las tareas en el establecimiento del empleador. Y en la ley decía para aquellos que lo hagan en forma permanente, ocasional o eventual. Lo primero que tengo que decir, además de esta demora, es que la reglamentación cambió el sentido de la ley. Solamente, dice el reglamento, esta ley se aplicará a aquellos que hagan las tareas en forma permanente. Acá tenemos la primera contradicción. Los decretos reglamentarios, cualquiera sea la ley, no pueden contradecir el texto de la ley. Lo que pueden es aclarar, precisar alguna cuestión que no estuvo detallada en el texto de la ley. Acá vamos a tener un conflicto y tampoco podemos saber ni interpretar en principio qué sería eventual o transitorio ese trabajo remoto. Acá me parece que hubo un exceso en la reglamentación y nosotros consideramos que en parte esta reglamentación, que no es buena ni mala, sino tiene claroscuro, hay una influencia muy importante del lobby empresario que también estuvo presente. Los empresarios querían una ley de este tipo o no querían nada, en realidad querían ver cómo manejaban el tema del teletrabajo, que algunos dicen que vino para quedarse. Yo quiero ver qué pasa después de que ojalá pasemos esta situación de emergencia tan dramática, cómo se va a acomodar. Si es verdad que los empleadores están contentos con tener a los trabajadores fuera del establecimiento, si es real esa idealización que hubo al principio, bueno, nos quedamos en casa, no tenemos que viajar, sobre todo en las grandes ciudades, no tenemos que trasladarnos tanto tiempo, compartir a lo mejor el trabajo con gente que no queremos demasiado. Eso se va a ir acomodando porque la realidad también se impuso que idealizar una forma de trabajo en el propio hogar, que no siempre está preparado. Convengamos que hemos visto algunas imágenes que parecían graciosas de gente que estaba trabajando y se le atravesaban mascotas o se confundía o no había conectividad. Es decir, no es sencillo para todo el mundo trabajar. No, aparte la concentración no es la misma. La posibilidad de los jefes para influir sobre los empleados no es la misma. La autodisciplina requerida no es la misma. O sea, idealizar ese modo de trabajo sin pensar es un error. Ahora, volviendo a lo anterior, lo que acabas de marcar es gravísimo. El problema primero que contradiga la reglamentación a la ley, es gravísimo. Y después que parecen cosas parecidas, pero hoy en realidad en pandemia, la primera pregunta que yo tenía cuando vos me empezaste a hablar de aquellos que eran objetos de esta ley, es que si vos no tenés claro a quién estás, la labor de quiénes estás reglamentando, no tenés claro nada. No, es el primer punto de oscuridad, vamos a decir. Es buenísimo para los abogados porque viste que las leyes ambiguas hacen que los abogados trabajen más y los jueces se enloquezcan. Sí, pero digo, es una ley muy mal hecha. A mí me hubiera gustado una ley, primero, más clara, que sea un piso legal muy importante. La ley originalmente, la ley de teletrabajo, dejó muchas cuestiones derivadas o diferidas a la negociación colectiva. Y todos sabemos, sobre todo los que estamos en los sindicatos,
que negociar con las cámaras patronales, con las empresas, algunas cuestiones tan difíciles como esta o cómo se va a entregar los elementos de trabajo, quién va a pagar el costo, el derecho a la desconexión, que si querés después hablamos, es decir, el derecho al Por favor, sí, me interesa que entremos en detalles también, claro. Claro. Entonces, la ley debería ser un piso legal mucho más alto y no derivar tantos aspectos a negociación colectiva. Cuando se difiere algunas cosas también al reglamento, algunos tenemos una expectativa que el reglamento sea claro. Esa es la primera crítica que le hacemos. Todavía no escuchamos voces de dirigentes sindicales importantes que se hayan expedido sobre el reglamento de la ley. Y todavía no hay tanta dinámica, ni siquiera empezó, de negociación colectiva, porque ya el teletrabajo nosotros consideramos que ya se instaló, aunque sea provisoriamente, en una provisoriedad que se extiende en el tiempo, porque la pandemia no nos abandona, lamentablemente. Entonces ya hay que discutir algunas cuestiones, como la jornada laboral, que tampoco reglamenta, entrando en el reglamento. Debería haber reglamentado de alguna forma, qué sé yo, decir que la jornada laboral es similar o igual a los trabajadores que trabajan dentro del establecimiento. No hay duda que es una buena ley para evitar algunos fantasmas iniciales, porque algunos creían con esta forma de teletrabajo que no iba a haber contratos de trabajo, que iban a ser trabajadores autónomos, independientes, ese sueño de muchas patronales de tener gente externalizada de la que no tenga que cumplir deberes como empleador. Eso quedó claro, tanto en la ley como en el reglamento. A ver, no supongamos tanto, obviamente es un pedido, ¿no? Vos aprovechemos que vos sabés tanto, ordenémonos. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que ordena? Juguemos a que el que nos escucha no sabe absolutamente nada. Entonces, sintéticamente, ¿cuáles son las ventajas y las contras de esta ley de teletrabajo? Las ventajas es que obviamente incorpora esta modalidad laboral dentro del contrato de trabajo. No hay opción de interpretarlo, salvo fraude, que eso sí existe, de que se trata de un trabajador que no tenga relación de dependencia, que sea autónomo. Es que haga teletrabajo para una empresa, se entiende que es un trabajador dependiente, que el empleador debe cumplir todas sus obligaciones, de pagar el salario, cuidarlo, cuidar su salud, prevenir cualquier inconveniente que tenga en el desarrollo de su tarea. Ese es Perfecto. el primer a favor. Sobre la jornada de trabajo no dice nada, pero se va a interpretar que debe tener la misma jornada laboral. Sobre el derecho a la desconexión digital, que es un tema también que se debatió mucho en el Congreso y en los medios, donde se debatió también esto, el empleador no podrá exigir ni remitir comunicaciones fuera de la jornada laboral, decía el artículo 5 de la ley. ¿Qué pasa en el reglamento? Ahora le matizan eso. Dice, no, ahora el empleador le puede mandar fuera del horario laboral, ya es una primera modificación, pero el trabajador puede no contestar. Es muy difícil, si vos estás en un trabajo, que te llegue fuera del horario laboral, tendrías que cerrar todas tus conexiones de las redes, que es muy difícil porque uno está, en general la gente está muy dependiente de cualquier cosa, de las redes hoy, sobre todo en sus hogares. Que le llegue un mensaje del jefe a las 8:30, 9 de la noche, cuando su jornada terminó a las 5. ¿Lo contestás? ¿Lo abrís? ¿No lo abrís? ¿Quién pagaría el servicio de internet, querido? Y los costos ahí claramente los tiene, tanto en la ley como en la reglamentación, lo tiene que pagar el empleador. En la reglamentación debió decir, a nuestro parecer, qué tiene que pagar. Porque se sabe si tiene que pagar una computadora, tiene que pagar internet, tiene que pagar parte de los gastos de electricidad, los gastos que el trabajador invierta en reparación de esos elementos de trabajo, en una silla cómoda, en un escritorio. Eso se va a ir viendo después en la negociación colectiva. Qué lío que va a ser después tratar de alcanzar con la ART a estos empleados. Y va a ser difícil, pero no, porque va a haber un registro de quienes trabajan. No, ya sé, pero ¿cómo distinguís el ámbito doméstico para después discriminar qué accidentes corresponden a la esfera laboral? Y las ART se defienden muy bien y van a poner todas las... No, seguro. Para decir que no les corresponde. No, pero digo, estamos jugando. El si todos intentaran hacer las cosas bien y no sacarse el muertito de encima, ¿qué lío sería? En realidad, presiento cómo va a terminar. No, espero que no. No, lo sé, pero bueno.
No, conjuntamente con eso salió otro decreto donde se presume que si estás trabajando y te contagiaste de COVID, se presume que es una enfermedad laboral. Eso está bien, eso refuerza un poco los derechos de los trabajadores que trabajan en una empresa y se contagian. Hay un tema muy importante que son las tareas de cuidado, que acá también tiene que ver con la protección, sobre todo de las mujeres, que son los que más cargan con el deber de cuidado, tanto de menores, personas con discapacidad, personas adultas mayores con las que conviven. Esto ya es un problema. Las empresas lo que han tratado de hacer todo este tiempo es meterse en la organización familiar. Para que los oyentes entiendan, yo tengo un caso ahora que la empresa le dice a un trabajador que en su organización familiar está cuidado de su hijo menor, no, que sea la mujer la que lo cuide. Vos venís a trabajar presencialmente y tu mujer que se quede en la casa. La mujer no puede quedarse en la casa porque tiene una tarea muy especial que no voy a explicar. Sí, no importa. Claro, pero ahí hay una equidad de género. Esa pareja de padre de menor decidió quién cuida y quién trabaja presencialmente. Y el trabajador dice, no, yo opto de trabajar en mi casa. Tuvimos que hacer una demanda judicial para establecer esto, la horizontalidad de las relaciones familiares, es decir, que padre y madre tienen los mismos derechos. Entonces la familia, en una cuestión soberana, decide qué hacer, quién cuida a los pibes. A veces lo vemos en las películas suecas, noruegas, nos parece natural que sea el padre que tiene 1 año de licencia por paternidad. Acá no estamos diciendo que tenga licencia, sino que trabaje en su casa con los intervalos necesarios para cuidar. No, y aparte, bueno, si viniera la licencia, una licencia equitativa entre géneros, bienvenidísima, ¿no? Ni hablar. Pero igual lo que queda claro es que no es la empresa la que tiene que determinar bueno, quién va a cuidar a los hijos de la pareja. Sean héteros, homosexuales, monos. Claro, sí. Pero hay siempre un ejercicio del poder que hay que contradecir. Con una organización sindical fuerte, eso es más sencillo de oponerse. Cuando no hay una organización sindical fuerte, no hay delegados gremiales en esa empresa, ahí queda la pelea por este tema en una cuestión de individualización, es decir, el trabajador o la trabajadora contra la patronal. Y ahí es donde los trabajadores en general pierden. Y otra cosa que es importante es cuándo el trabajador puede volver a trabajar presencialmente. Vamos a imaginar que las partes pactaron que el trabajador o trabajadora se quede en la casa haciendo tareas remotas, pero el trabajador decide volver. En la ley decía que podía volver, se llamaba derecho a la reversibilidad, una palabra rara que usaron. Sí. A mí me gusta. O sea, depende de la voluntad del empleado, en este caso, aceptar el teletrabajo o volver al trabajo habitual. Claro, pero acá en la ley lo decía sin precisar. En la reglamentación metieron la cuña y me parece la parte empleadora, patronal, diciendo, no, bueno, él tiene que fundamentar razonablemente, de buena fe, porque quiere volver. Y a veces no es tan fácil fundamentarlo, probarlo, por qué quiere volver a trabajar precisamente. Es probable porque no puede trabajar en ese ámbito, porque quedando fuera de la empresa también pierde el contacto con la organización, con sentir qué pasa en la empresa. Absolutamente. Si quedó relegado en los ascensos, por ejemplo. Absolutamente, obvio. Lejos del no puede conocer a los que no son sus jefes, por ejemplo. O sea que la posibilidad de cambiar de área se disipa. No, nadie lo va a conocer de verdad, no puede tener charlas casuales con nadie interesante. O sea, ir a trabajar no solamente tiene cosas malas, ¿no? No, ahí también, a mí me gusta trabajar con otros, yo la pasé mal todos estos 11 meses, me gusta sociabilizar, me gusta intercambiar, me gusta discutir alguna cuestión cara a cara. Los Zoom vinieron a reemplazar eso, pero bueno, obviamente sabemos que no es lo mismo. Y también, también sentir qué pasa en esa empresa, con quién estoy compitiendo por un puesto, no, sanamente o no, eso se ve en la práctica. Y ahí hay un tema que el reglamento lo modifica, otra vez modifica la ley, que eso es inaplicable, es inconstitucional, y dice, no, el trabajador tiene que plantear razonablemente por qué quiere volver, y la empresa se toma 30 días para contestarle, que no sería irrazonable, porque bueno, acomodó la organización de la empresa de una manera, y viene Pedro o Juana a decir, no, ahora quiero volver. Sí, eso empresa, de verdad hay que ajustarlo también, seamos justos. Sí, yo soy defensor
casi fanático, entre comillas, de los derechos de los trabajadores, pero entiendo que una organización empresaria, sobre todo chica, necesita tener un tiempo para acostumbrarse a Ajustar esa procesos, sí, voluntad. sí. Claro, claro, pero le dan 30 días y después el empleador puede decir que no, y ahí se va a producir otro conflicto, que yo no le temo a los conflictos, pero a veces es más fácil que las reglas de juego sean lo más Esté claras clara y eso va a generar para menos definir conflictos, cómo salir claramente. de ese conflicto. Claro, Y claro. decime, ¿la remuneración varía entre No, un tipo de trabajador y otro? no, 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 hay un derecho a una igual remuneración, que bueno, eso en cada trabajo sabemos que no se cumple a rajatabla. El derecho constitucional de igual remuneración se va también matizando con la decisión, muchas veces objetiva y subjetiva también a veces de la empresa, donde hay diferencias. Por abajo de las escalas salariales de convenio colectivo de trabajo no puede cobrar nadie, pero sabemos que la empresa a veces premia y castiga de acuerdo a Sí, nivel de no, eficiencia totalmente. o En este de... caso, claramente no estamos quedándonos con una descripción ingenua del mundo, no No, lo no, no. dudes. Simplemente estoy preguntando cuál sería el punto de partida. Después descuento las injusticias. O sea, Debería, olvídate. deberían cobrar el mismo salario, sin Eso caso sería la... como una ventaja nominal. Volvemos a dejar explícita nuestra sospecha general ante las cuestiones, pero sería una ventaja para el trabajador de teletrabajo porque no gasta tanto como el que va presencialmente, digamos. No, es verdad eso, sí, es verdad. Algunos, por ejemplo, decían, bueno, no va a gastar en transporte, otros opinaban que no va a gastar tanto en ropa, porque Claro, es parece real. que todos trabajamos en pijama, y la parte de arriba no, la parte de arriba nos ponemos No, un no, pero es saquito, real. O sea, vos tenés, de hecho, varias veces a lo largo de mi vida he tenido que hacer hasta cálculos para determinado tipo de trabajo de el gasto que se hace en indumentaria sí, sí, sí. específica, aunque sea más elegante, que tienen todos los trabajadores determinados, el gasto en comida, de acuerdo a la zona a la que vos te manejes, tenés que acceder a alimentos mucho más caros que los de tu barrio, pero bueno, claramente también hay contras, ¿no? Ni hablar, Sí, sí, simplemente sí. estoy La contra pensando, claro, la contra me parece eso, de no estar permanentemente. Hoy hablábamos con un colega que decíamos que puede haber también, la ley no lo impide, la reglamentación tampoco, y me parece que eso también puede ser una salida, un planteo de presencialidad y trabajo remoto que sea mixto, que se tengan reuniones con los trabajadores de forma presencial, que también eso influye también en la representación sindical. El delegado no va a poder tener contacto fluido con los trabajadores que estén en su domicilio. En algunos trabajos que ya venían haciendo ese trabajo remoto, los delegados nos comentaban eso, que bueno, participaban poco en las reuniones, en las asambleas, en un momento que no había esta utilización de la vía remota, del Zoom o de otro sistema. Y es cierto que se deteriora la representación o la fuerza sindical si hay muchos trabajadores de una empresa o en una actividad que no estén presencialmente en el trabajo. Yo me imagino si organizan una huelga de las clásicas, no digo que no se va a poder hacer, porque de hecho en algunas actividades como la periodística hemos visto recientemente huelgas en algunos medios, como Página 12, Perfil u otros, que se pudo realizar independientemente de la presencialidad o no de los trabajadores. Eso siempre depende de la fuerza y organización que tenga la sí, sí, también los lazos entre los trabajadores se debilitan, y más, claramente, más bien, sin la presencia. no hay una fluidez en ese Y, contacto. y Creo que eso, decime, ¿qué otro, que ya estamos entrando a la última parte de la charla, sí, y no me quiero perder, por más que vas a tener micrófono abierto no, muchas no, veces, porque me interesa mucho lo que veo que te interesa a ti, y las cuestiones son importantes, ¿establece algún tipo de tope o de mínimo de trabajadores a distancia la ley o la reglamentación? no, en ese tema no se mete, me parece que eso lo van a tener que negociar colectivamente, es decir, la representación empleadora con la sindical. Eso me parece que va a ser un motivo de discusión, como todo lo que quedó para discutir. Por ejemplo, un tema importantísimo que yo lo dije y no lo vi escrito mucho en estos días, la reglamentación debería haber aclarado cómo es la capacitación que tienen que tener los trabajadores que hagan tareas remotas. No todos están preparados.
para ciertas herramientas tecnológicas, no tuvieron preparación previa. En el tema capacitación, que está en la ley, que se derivó a la reglamentación, en la reglamentación no dice absolutamente nada. Es decir, porque eso también implica un costo para las empresas. Todo lo que implica un costo para las empresas, vamos a ver en cada una de estas sección de leyes y reglamentaciones, de las empresas ponen un freno. No dicen que no van a capacitar. Hay poca capacitación a cargo de las empresas. Los trabajadores en general se capacitan fuera de las empresas, en general costeando con su propio pecunio y su salario la capacitación que necesitan para estar a la altura de la velocidad de los cambios tecnológicos, ¿no? Y con más razón si va a trabajar remotamente. Totalmente. Y bueno, y decime algo que no hay para finalizar esta charla. Te ofrezco muchas más, como te dije. Decime algo que no haya salido en la charla y te interese enfatizar. No, lo que me interesa enfatizar que en general, en esta etapa dramática de pandemia, la mayoría de las normas que se han dictado tienen, como muchas veces dijimos, un contenido ético, protectorio, humano, es decir, se ha prohibido los despidos sin causa o por causas económicas, las suspensiones por ese mismo motivo, se han duplicado las indemnizaciones, ha habido algunas herramientas de ayuda tanto a las empresas como a los trabajadores que ahora se están disminuyendo me parece por la extensión, por la disminución de los presupuestos que tiene el Estado, y algunas cuestiones que estamos viendo van en contra de esa línea política de Estado que me parece que es la que puede proteger con más fuerza a los sectores más excluidos, los más vulnerables y los que más necesitan la presencia del Estado. Y sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, ha sido un gran placer charlar contigo, León, y lo haremos en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron. Por favor, más que merecida. Un abrazo grande. Gracias. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada.